Hola, hoy empezaremos con el tema de optimización de tres variables para la función de f respecto a x, y y z, que es igual a 2x al cuadrado más xy más 4y al cuadrado más xz más z cuadrado más 2. Te pide que hallar sus valores máximos o mínimos. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a determinar primero la derivada parcial o la derivada de o la primera derivada. Primero vamos a ver respecto a x. De x tenemos su derivada, que es 4x al 4x más y más z igual a 0. Luego derivaremos respecto a y, que es igual a x más 8y más z, pondremos igual a 0. Vamos a derivar luego respecto a z, que es igual a x más 2z igual a 0. Determinando cada función, primera derivada, para hallar sus puntos críticos, debemos determinar cada uno en una ecuación. Determinando podemos saber que los puntos de x, y y z son igual a 0. Quiere decir que los puntos críticos es 0, 0, 0. Luego te pide hallar sus valores máximos o mínimos. De esta primera derivada vamos a hallar la segunda derivada respecto a xx, respecto a xy y xz. Luego continuamente respecto a la derivada parcial de y respecto a x, respecto a y, respecto a z. Y para finalizar, la derivada parcial de x, y y z. Como podremos saber que la derivada parcial de xx es igual a 4, xy es igual a 1, acá hay un 1 imaginario, f y x, y. Fz es igual a 1, acá también hay 1 imaginario, con f de y. Fy, x es igual a 1, hay 1 imaginario, fy, y, y, derivamos esto, es igual a 8. F, Y, Z no hay, pondremos 0. Vamos con la derivada parcial de Z. ZX. Z y X. Acá hay un 1 imaginario. Derivamos esto de acá. Sale 1. ZY. No hay. Por lo tanto pondremos 0. ZZ. ZZ. Derivamos esta función. Sale 2. Te pide hallar máximos y mínimos. Aún no lo hallamos. La función de 0.0 está determinada por fxx, fxy, fyz. Fyx, fyy, fyz. Fzx, fzy, fzz. Podemos determinar que esto es igual a 4, su corchete, 4, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 0, 2. Cerramos corchete. Vamos a hallar respecto a la función de un cuadrante, que es igual a esto que está acá, 4. Del segundo cuadrante
hallamos el cuadrado de 2 por 2. Esto nada más. Primero hallamos esto, luego esto de acá, que nos sale como resultado 31. Pero 4 es mayor que 0. 31 es mayor que 0. Hallando la determinante del 3 por 3, tenemos todo esto. Multiplicamos, nos quedaría 54, que es igual a 0. Por lo tanto, H1 mayor que 0, H2 mayor que 0 y H3 mayor que 0. Se puede determinar un valor mínimo